Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Bolivia, entre los países de América Latina con mayor aporte de su PIB a la inversión pública. En nuestra perspectiva latinoamericana, le contamos. El sueño americano, un estilo de vida formado a base de quimeras. El análisis de la economía estadounidense hoy en nuestro contexto económico. Y China, el mayor contribuyente del crecimiento económico mundial, así aseguran las autoridades del gigante asiático. Ampliamos en nuestro segmento de Economía 360. ¿Qué tal? De inmediato iniciamos con América Latina en perspectiva, esta edición de Impacto Económico. El Estado Plurinacional de Bolivia se ha posicionado entre los países de América Latina que destinan un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto a la inversión pública. Para ustedes revisamos los datos del Ministerio de Economía boliviano. Bolivia ocupa actualmente el primer lugar de la región suramericana entre los países que más inversión pública destina, con 11% respecto del Producto Interno Bruto, indicador que en 2019 llegó a 42.000 millones de dólares. De acuerdo al Ministerio de Economía, entre 2006 y 2018, el acumulado de la inversión pública boliviana totalizó los 38.750 millones de dólares, y para este 2019 se proyectaron 5.323 millones de dólares. Las autoridades consideran que la inversión pública constituye un elemento crucial para dinamizar la economía y mantener la estabilidad económica. En el país suramericano, el 70% de la inversión pública está financiada con recursos internos y solo el 30% proviene de endeudamiento externo. Según el ministerio, los países que están detrás de Bolivia en la lista de economías que destinan mayores recursos del PIB a la inversión pública son Ecuador con 8%, Colombia con 6%, Paraguay con 5,6%, Perú con 4,8%, Uruguay con 4,2%, Chile con 2,6% y Brasil con 1,7%. Gracias a la inversión estatal, en la última década se construyeron obras de infraestructura, se ejecutaron programas en los sectores productivo y social y se mejoró el acceso a servicios básicos. Y ya que estamos hablando de Bolivia, en su intervención ante la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de ese país, Evo Morales, acusó al sistema capitalista por acrecentar la desigualdad de ingresos en el mundo y concentrar las riquezas en pocas manos. Vamos a escuchar. El mundo está siendo controlado por una oligarquía global. Solo un puñado de multimillonarios define el destino político-económico de la humanidad. 26 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Eso es insulto. Eso es inmoral y eso es inadmisible. El problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza. Digámoslo con mucha claridad, la raíz del problema está en el sistema capitalista. Cambiando el tema, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, por su parte, criticó el discurso imperialista del presidente Donald Trump dirigido a atacar al país suramericano. Él estaba hablando allí de soberanía y de respeto al derecho internacional y estaban aprobando sanciones contra empresas vinculadas a Venezuela. Es decir, lo contrario totalmente, es la gran hipocresía. Habló de ayuda humanitaria, ustedes se acuerdan aquel 23 de febrero, que trataron de forzar una ayuda en Venezuela a través de Colombia. Aquello no era ni ayuda, ni mucho menos era humanitario. Y cambiando ahora de contexto, los trabajadores de la aerolínea brasileña aérea Embraer iniciaron una huelga para exigir un aumento real de sus salarios y garantías de sus derechos laborales. La huelga fue aprobada en diversas asambleas de trabajadores de la empresa, quienes denunciaron que llevan 4 años con salarios congelados, sin aumento real y sin que se preserven todos los derechos previstos en el convenio colectivo.
Piden una subida salarial del 6,37% y la renovación del convenio, y también denuncian que la patronal pretende autorizar la tercerización sin restricciones de las actividades en la fábrica y eliminar una cláusula del convenio que garantiza estabilidad para los trabajadores de baja por lesión. La fuerza laboral de la compañía anunció que la huelga será por tiempo indefinido. Y México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de energías limpias a través de la fuente solar. El país tiene la posibilidad de captar 5,7 kilovatios, así lo dijo el experto en sustentabilidad Héctor Domínguez. El especialista señala que la nación cuenta con una capacidad instalada de 5.000 megavatios y una posibilidad de aprovechar 60.000 megavatios. Con esta generación se busca suplir la producción en petróleo a través de energía solar. El experto dice que México emplea 20% de energía limpia, solar, eólica y otras, y enfatiza además que la mejor forma de explorar las energías alternativas es no dejar solo al gobierno. También considera importante establecer una cooperación de iniciativas privadas para sacarle buen provecho a este recurso. Y ya que hablamos de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la producción de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, detuvo su caída. La secretaria de Energía mexicana informó que entre diciembre de 2018 a septiembre del presente año, la producción de crudos y gasolinas en 6 refinerías de Pemex subió un 20%. El máximo vocero del Ejecutivo mexicano dijo que la recuperación se debió a las inversiones y la ayuda de los trabajadores de la empresa. En diciembre pasado se recibió una producción de 507.000 barriles diarios, lo que equivale a 32% de la capacidad del sistema de refinerías. Pero luego de 10 meses se ha logrado una producción de 814.000 barriles diarios, lo que equivale al 52% de la capacidad, y estiman que para diciembre de este año una producción de 900.000 barriles al día sea alcanzada. También autoridades de Pemex informaron un aumento en las reservas petroleras en 2.000 millones de barriles. Y autoridades chinas acreditaron 7 nuevas plantas para recibir harina de soja de Argentina. Las plantas fueron inspeccionadas el pasado agosto por funcionarios chinos, quienes dieron su visto bueno para iniciar las exportaciones. En los primeros 8 meses de este año, Argentina exportó 16,3 millones de toneladas de harina de soja por un valor de 5.200 millones de dólares. El ministro argentino de Agricultura, Luis Echeverre, dijo que este es un logro histórico que permite comerciar con el mayor consumidor mundial de proteína vegetal y consolida a Argentina como el principal exportador de harina y aceite de soja del planeta. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos la economía estadounidense. Hablamos del llamado sueño americano. ¿De qué se trata? Ya le contamos, ya venimos. Momento de entrar en contexto económico. El denominado sueño americano resulta para buena parte de la población estadounidense vivir, entre otras cosas, en una burbuja llena de deudas. Hoy le mostramos algunos aspectos vinculados a la economía doméstica en el país norteamericano a través de un trabajo especial realizado precisamente por la agencia latinoamericana Prensa Latina. Vamos a ver. En Estados Unidos, cerca del 80% de los estadounidenses debe dinero en préstamos estudiantiles, hipotecas y tarjetas, por lo que los trances financieros son parte de la vida cotidiana de la población.
Observadores sobre el tema agregan que la ciudadanía ha llegado a creer que tiene derecho a un cierto tipo de casas, vehículos y estilo de vida que no solo incluye necesidades básicas como alimentos, agua y electricidad. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew revela que 69% de los habitantes del país norteamericano dice que las deudas son necesarias, aunque admiten que preferirían no tenerlas. De acuerdo al medio británico BBC, el endeudamiento de los consumidores de Estados Unidos llegó a 4 billones de dólares, siendo el mayor reportado en la historia del país. Por ejemplo, un adulto promedio estadounidense acumula más de $4,000 en deuda solo en tarjetas de crédito, mientras que el promedio por hogar se ubica en $8,600. Este tipo de endeudamiento se ha convertido en un verdadero problema, sobre todo para las familias más vulnerables que no tienen cómo enfrentar sus compromisos financieros. Asimismo, una familia promedio en Estados Unidos posee entre hipotecas, préstamos para vehículos, tarjetas de créditos y prestaciones educacionales alrededor de $267,000 en deudas. Además, cuando se suele hablar de las deudas en Estados Unidos, salta de inmediato el precio de la educación universitaria, cuyo costo sube 4 veces más rápido que la inflación, según comentan expertos, también citados por la agencia de prensa Prensa Latina. Un estudio elaborado por el sitio Norwest Mutual y publicado en 2018 arrojó que solo los jóvenes de entre 25 y 34 años tienen una deuda personal promedio que ronda los $42,000 sin tener en cuenta la hipoteca. Se estima que unos 44 millones de norteamericanos deben una media de $37,000 per cápita solo por haber ido a la universidad. De hecho, la deuda estudiantil supera el $1,5 billones, es decir, el doble registrado hace una década. Desde el año 1978 hasta el presente, el costo de los alimentos en Estados Unidos sufrió una inflación de 244%, el gasto médico de 601%, pero la universidad se encareció en 1.120%, por lo que cada vez más prestatarios tienen dificultades en pagar sus compromisos. Según la economista Stephanie Pomboy, los estadounidenses están gastando más en alimentos, energía, atención de la salud, vivienda y dependen del crédito y el ahorro. Agrega que los consumidores han tenido que retirar todos los ahorros que han logrado juntar después de la crisis de 2008 y acumular deudas de tarjetas de crédito para al menos tratar de mantenerse al día con las necesidades básicas. Y el alto costo de las casas en Estados Unidos obliga también a los ciudadanos a recurrir a créditos hipotecarios para poder adquirir una vivienda. Un informe del Banco de la Reserva Federal revela que la deuda hipotecaria de los estadounidenses incrementó en $162,000 millones, lo que alcanzó los $9,4 billones en el segundo trimestre de este año, una cifra que supera los 9,3 billones del tercer trimestre de 2008, antes de la crisis de las hipotecas subprime, como ustedes recordarán. Entre enero y junio de este año, los créditos hipotecarios crecieron en $130,000 millones, lo que los sitúa en unos $474,000 millones, el mayor nivel desde el año 2017. Por su parte, la organización sin fines de lucro AAA Fair Credit Foundation señala que el costo de la vivienda representa la mitad o más de la mitad del salario promedio de una persona y los sueldos no siguen la misma tendencia de la economía. Y para colmo, existen tasas de interés que podrían llegar a 1.000% en Estados Unidos. Como si esto fuera poco, como dato curioso, la deuda pública de Estados Unidos podría superar el 90%. Recientemente, la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense develó una gráfica que muestra la dinámica de la deuda pública estadounidense que podría alcanzar el 93% del PIB anual para el año 2029 y hacia el 2049 podría ascender al 150%, una cifra que jamás se ha visto en el pasado. Mientras tanto, la espiral de deuda va mucho más allá de la cifra básica de $22 millones que corresponde a la deuda en poder del público.
El endeudamiento de todos los sectores, incluidos los bonos, préstamos y obligaciones intergubernamentales, ha superado también los 72 billones de dólares, según estimó en marzo pasado la Junta de Regentes del Sistema de la Reserva Federal. Y si se divide el enorme monto de la deuda por el número de habitantes de Estados Unidos, que aproximadamente tiene unos 329 millones de habitantes, sería casi de 220.000 dólares por persona. Momento de hacer una segunda y última pausa aquí en nuestro Impacto Económico de hoy. Al regreso revisamos Economía 360, hablamos de China y cómo ha ido aportando al crecimiento económico del mundo. Los detalles a la vuelta. Momento de hablar de Economía 360 en Impacto Económico. El subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Jin Yixie, dijo que su país se ha convertido en el mayor contribuyente global del crecimiento económico mundial. Ning dijo que China ha mantenido el multilateralismo y los principios del libre comercio y ha tomado parte activa en organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Añadió que la iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido recibida con gusto por más de 160 países y organizaciones internacionales. El diplomático chino agregó que el gigante asiático ahora desempeña un papel más destacado en la construcción de la paz mundial, contribuyendo al desarrollo global y defendiendo el orden internacional. Las declaraciones de Ning se dan camino al 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, que se celebrará el próximo 1 de octubre. El crecimiento económico de China ha contribuido más al crecimiento económico global que cualquier otro país. China ha mantenido el multilateralismo y los principios del libre comercio y ha tomado parte activa en organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha sido recibida calurosamente por más de 160 países y organizaciones internacionales. Momento de pasar a información de Europa. El Banco Central de España rebajó su estimación de crecimiento del PIB para este 2019 y los 2 próximos años. La entidad financiera recortó 4 décimas su previsión de expansión del PIB hasta el 2% y aprovechó para modificar las expectativas para los venideros 2020 y 2021, que cambian del 1,9 y 1,7% pronosticados en el boletín anterior de junio al 1,7 y el 1,6% respectivamente. El Banco Central de España señala que la baja se debe al debilitamiento de la demanda interna, ya que en el segundo trimestre del año el consumo se paró y la inversión empresarial retrocedió, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. La entidad añade que en los meses de verano se ha detectado una modesta ralentización adicional, y todo esto, obviamente, sin contar la incertidumbre que genera el Brexit en Reino Unido. Y hablando del Brexit, los funcionarios de aduanas en Francia realizaron su tercer ensayo general para aprobar los controles fronterizos en caso de un Brexit sin acuerdo. Los funcionarios de aduanas franceses efectuaron este martes su tercer ensayo general para un Brexit sin acuerdo, enviando camiones en Calais a controles fronterizos, lo que los exportadores temen que pueda frenar el comercio entre canales. Hoy en día, la Administración de Aduanas, específicamente en la costa de Calais, está particularmente bien preparada. Primero, porque ya había oficiales de aduanas presentes en la costa, pero también porque nos hemos fortalecido. En la región hay 270 oficiales de aduana más que trabajan para asegurar a los turistas y los flujos comerciales, por lo que estamos particularmente bien preparados y nuestro estado de ánimo hoy es de confianza. El ejercicio que se efectuó este martes para los camiones que cruzan la ruta de envío más transitada del mundo en embarcaciones de pasajeros se produce una semana después de una prueba similar que involucra camiones que usan el túnel del Canal de la Mancha. Un Brexit sin acuerdo afectaría el comercio entre el Reino Unido y Francia, ya que aproximadamente 100.000 empresas francesas comercian con Londres, que es el sexto destino más grande para las exportaciones de Francia. Bien, y ya casi al final de nuestro impacto económico de hoy, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al final de la
la jornada de este lunes. Iniciamos como de costumbre con el barril WTI, el de Texas, marca $57,36 el barril, perdiendo 1,91%. Vamos a revisar el del Brent de referencia en Europa, se ubica en $63,17 el barril, a la baja con 1,96%. Revisamos entonces el barril de petróleo venezolano que marca 418,61 yuanes. Se encuentra al alza con 18,92 yuanes en comparación con la jornada de ayer lunes. Vamos a finalizar entonces esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.